Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio y un gusto para su servidor estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elín Central por Radio 760. Pues como todos los jueves, cada 15, tenemos la oportunidad de compartir la palabra, orar juntos por necesidades y ser edificados en Cristo Jesús. Mi nombre es Sergio Argueta. Y desde ya le agradezco por permitirme entrar en la intimidad de su casa o donde quiera se encuentre para unirse a nosotros y poder crecer juntos en la palabra y también en nuestro espíritu y en oración juntamente con mis hermanos y por las diferentes peticiones que llegan a la radio. En esta ocasión queremos, con la ayuda del Señor, hablar de un tema que se llama Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, cuando uno ve la palabra, vemos que este es un llamado. Por ahí vamos a empezar. Que este es un llamado de Dios. Y lo vemos aquí en Efesios 1:4, que dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, si nos damos cuenta, esto no vino a establecerse aquí en la tierra y a partir de este momento, no. Dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había planeado que tú y yo viniéramos a Cristo para ser santos, dice, y sin mancha delante de Él. O sea que tenemos ya ese llamado, esa vocación de parte de Dios desde antes de venir a esta tierra. Ya veníamos con ese llamado. Dice también en Romanos, a todos los amados de Dios que están en Roma, en la carta de los Romanos, llamados, dice, a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y también lo mismo escribe a la iglesia de Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte, y ahí entramos nosotros, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, quiere decir que primero somos santificados en Cristo Jesús, es decir, apartados. Y luego dice, llamados a ser santos. Es decir, tenemos la vida, los días que el Señor nos permita en esta tierra, con el propósito de cumplir ese llamado, de ser santos. Entonces, Dios cumplió su parte al enviar a su Hijo, quien nos perdonó, nos redimió de nuestros pecados, para ahora sí tener una vida digna de ese llamado. No la teníamos, pero el Señor nos hizo dignos por su Hijo y nos dio de su Espíritu Santo. Primero en esa visitación, cuando tenemos el nuevo nacimiento, también entró no solamente el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo sobre nosotros nos va a ayudar a cumplir ese llamado para ser testigos y recibir poder para hacer ese llamado, la función específicamente. Entonces nos va a ayudar también a cumplir ese llamado de santos. Nos va a llevar a consagrarnos, a establecer nuestras prioridades, poner nuestra mirada en Cristo, hablarnos a través de la Escritura, el mensaje de Dios para nosotros, llamados a tener una vida que agrade a Dios y que va siendo transformada en un hombre maduro. Ese es un hombre que se ha ido apartando del mundo y
por medio del ministerio del Espíritu Santo y va alcanzando una estatura. Eso se tiene que reflejar en lo externo. Y también los que no son creyentes van a darse cuenta de ese cambio, de esa santidad. Se nos ha vendido una falsa santidad, de un rostro pálido, de un caminar lento, meditando, no involucrándonos con nadie, apartándonos de todos. Eso es una falsa santidad. Señor Jesús hasta lo tildaban de glotón, porque comía con, dice, publicanos y pecadores, dice, y era más santo que todos los que estaban ahí. Vino el Señor a mostrar que la santidad no es externa en el sentido de una vestidura, normas que a veces los hombres ponen a otros hombres y a eso le llaman ser santo. No, es el ministerio del Espíritu Santo dándonos la libertad para poder anunciar el Evangelio a cualquiera que se presenta y se acerca a nosotros, y poderles ver que Cristo Jesús no los condena si se arrepienten, ¿verdad? Entonces, a través de una vida transformada por el Espíritu Santo, que ha aprendido a madurar y a caminar. Entonces, ese no se va a escandalizar, sino va a juzgar todas las cosas, porque así dice, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, entendiendo ese llamado, el Señor nos hace la invitación a apartarnos de lo inmundo y no contaminarlos, porque lo contrario de ser santo es lo inmundo, es la contaminación de este mundo. Y también hace un llamado al creyente para que también cuide su caminar, que cuide su hablar, su forma de actuar, su forma de relacionarse, porque en lugar de que los demás se hagan a él puede hacerse al mundo, y entonces ese no está cumpliendo el llamado. Entonces dice aquí nuevamente en Colosenses 1:22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que Él desea. Entonces, en Primera de Pedro 1:16, también vamos a verlo acá, dice, porque escrito está, sed santos, dice, porque yo soy santo. Ahí ya eso es una orden amparada en ese llamado que hizo el Señor. Si vemos un poquito más en Primera de Pedro 1:16, ahí se entiende más la exhortación. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completa en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Es decir, donde sí estábamos contaminados, ¿verdad?, por las diferentes formas del pecado y de la carne, sino que así como aquel que los llamó es santo, dice, así también ustedes sean santos. Y aquí viene lo importante, en toda su manera de vivir. Es decir, que se note que uno sí realmente está apartado para Dios, sin necesidad de apartarse de la gente, sino que aún en medio de la gente uno puede dar testimonio, ¿sí? Obviamente cuando la conversación no es edificante, cuando el actuar de los que están alrededor no es que no edifica, sino más bien te está contaminando y puede tocar algunas raíces sensibles de tu pasado, pues es mejor apartarse, ¿verdad? Y buscar uno la administración, la ayuda, para decir que te llama todavía la atención, que te pueda arriesgar tu santidad. Entonces ahí es el momento de decir, bueno, quiero renunciar a esto, quiero entregar esto, quiero ser libre de esto. Y se cumple el llamado de 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, el Hijo de Dios que quiere apartarse para Dios, va a buscar esa limpieza. El Espíritu le va a dar la fuerza para hacerlo, para cambiar, para anhelar
lo que Dios quiere. Bueno, entonces, quiero que me acompañe al libro de Jueces, porque hay un ejemplo muy bonito en Sansón. Ustedes recordarán que Sansón tenía un llamado. Bueno, primero dice que los padres eran estériles. La mamá, perdón. Dice, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Estoy leyendo Jueces 13:1. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sora, Sora era el lugar de la familia de los danitas, o sea, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y dice, su mujer era estéril y no había tenido hijos. O sea que lo interesante es que él y ella, pues seguramente anhelaban un hijo y no lo tenían. El nombre de Manoa significa reposo, descanso. Y este hombre, pues de plano se había conformado y así llevaban su vida. Cuando vino el ángel del Señor, se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces ahí hubo instrucciones precisas acerca de ese niño, y lo que me llama la atención es que le habla a la mujer que se abstenga de beber vino y licor. Se lo dice a ella específicamente, porque ella iba a quedar embarazada. Y es tremendo porque ahí aún desde el vientre el niño puede recibir lo que la madre haga en su cuerpo, en su espíritu y en su alma. Todo eso se lo transmite al niño, porque el niño es un ser vivo adentro, ¿verdad? Entonces, por eso le dice, no bebes vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque iba a tener un efecto en ese niño. Entonces, cuando una mujer está embarazada, tiene que cuidarse que oye, tiene que cuidarse que come, tiene que cuidarse de no enfermarse, en fin, muchas cosas que un niño puede recibir. Hay niños que de bebecitos están deprimidos porque la mamá ha vivido esos estados durante el embarazo, o también cuando están dando de mamar. Si ella está pasando alguna prueba difícil de amargura y está llegando a una amargura, a una tristeza, eso también lo percibe el niño. Entonces llama la atención que a ella es la que le dice, pero le dice ¿por qué? Porque él va a ser nazareo para Dios y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice que ese niño iba a ser nazareo desde el seno materno. Entonces viene el niño ya con un llamado de Dios, ¿verdad? Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces, estaba leyendo yo cuál era la ley del nazareo. Y el nazareo, dice, está en número 6 y habla de que el hombre, dice, o la mujer que deseen apartarse para Dios, desde ahí empieza, dedicarse al Señor, y que haga un voto especial, y le llaman el voto de nazareo. Y nazareo significa consagrado, apartado o santo. Es decir, ese que voluntariamente, porque no era necesariamente, no era de la tribu de Leví, no, él era de cualquier otra tribu, pero tenía en su corazón apartarse para Dios. Y dice, y entonces el que iba a dedicarse al Señor, ese tiempo, se iba a abstener de vino, de licor. Dice, durante los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, ni el jugo, ¿verdad? Desde las semillas hasta la cáscara. Y dice que durante todos los días de su voto no pasará navaja sobre su cabeza. Estoy leyendo número 6. Dice, será santo hasta que cumpla los días por los cuales se apartó a sí mismo para Dios. Es decir, era un acto voluntario de la persona.
se dejará crecer el cabello. Pero también había otra advertencia. No se acercará a persona muerta, dice. Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Miren qué tan estrictas eran las reglas y las normas, porque si estando en ese voto su padre muriera, él no iba a participar ni acercarse en ese funeral, o su mamá, sus hermanos. Entonces aquí hay unas figuras bien bonitas, y todo surgió desde que leemos Jueces 13, donde habla de Sansón, que venía con ese llamado, solo que era Dios aquí quien lo estaba apartando. En la ley, en número 6, habla de aquel que voluntariamente había decidido dedicarse al Señor durante un periodo de tiempo. Entonces, según la ley, ese hombre, el día de haber cumplido ese periodo, tenía que rasurarse la cabeza y llevar una ofrenda a un cordero por su pecado y para el holocausto, y una ofrenda de paz. Y con la ofrenda de paz quemaban ese cabello que le habían cortado, y esa era una ofrenda agradable al Señor. Él había cumplido hasta ahí su voto. Entonces, vemos aquí en ese llamado que el Señor, trayéndolo a figura de este tiempo, nos llama a no contaminarnos, porque tenemos un llamado como este nazareato, de apartados para Dios, hermano. Pero hay requisitos también que cumplir para honrar ese llamado, esa santidad. Cuando dicen no tomará vino ni licor, dice la palabra: no os embriaguéis con el vino de este mundo, en el cual hay disolución, ¿verdad? Porque eso causa el licor, causa el vino, causa problemas familiares, problemas en las relaciones, problemas de carácter. Sale lo que es la naturaleza de pecado en el hombre, por el efecto del licor o las frustraciones de su corazón, sale en vino. Entonces esa persona que tenía una reputación queda mal. Entonces por eso es que no ahoguemos las penas, como dice el mundo, en el vino de este mundo, en el licor, sino vengamos al Señor y Él nos da de su vino, porque dice que le den vino al amargado, dice Proverbios 31:6, si no estoy mal. Quiere decir que hay un vino del cielo, que es la unción del Espíritu Santo, que a pesar de las circunstancias te da gozo, te quita el manto de tristeza y te pone diadema de alegría. Él convierte el desierto en un jardín y hace brotar agua del desierto, cosas inexplicables, pero que le dan vida al Hijo de Dios, que viene a experimentar esa vida de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve estos requisitos, tienen una similitud con el cristiano hoy día. También dice, no comerá nada inmundo, no tocará a los muertos. Es decir, no, trayéndolo a este tiempo, es no vivir como vive el mundo, que está muerto. Porque a nosotros de ahí nos sacaron, hermanos, que estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Y en Efesios también dice, cuando hace un llamado a los hermanos que no andan muy bien, dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pero dice: despiértate de entre los muertos. Entonces quiere decirte que un hijo de Dios puede parecer muerto, sin que lo sea, pero porque está tomando la forma del mundo. Y la forma del mundo se puede tomar de muchas formas, imitando al del mundo, al gentil, le dice Efesios, o trayendo a memoria su vida pasada y volviéndola a vivir. Como dice Pablo, algunos todavía viven, dice en 2 Corintios, a la iglesia de Corintios, en sus pecados pasados, dice, y no se han arrepentido. Entonces, y también Pedro dice que le añadamos a nuestra fe virtud,
conocimiento, fe, tantas cosas, para que no volvamos, dice, al abundar estas virtudes no volveremos a nuestros pecados pasados. Entonces, tocar el nazareo muerto significa romper el voto. Que un hijo de Dios tenga un llamado a santidad y quiera imitar y vivir como el mundo, está deshonrando el llamado que le hicieron de ser santos. Y es ahí donde el Señor dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Pero siguiendo un poquito con la vida de Sansón, fíjense que llama la atención porque este hombre, luego el ángel le explica al marido y le dice que cumpla a la mujer lo que yo le he dicho. Y entonces, y le vuelve a decir, ¿verdad? Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál es su vocación? Entonces, que la mujer atienda todo lo que le diga, y se le vuelve a repetir: no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Entonces, ¿por qué? Porque ya venía apartado de ese niño y con un propósito. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor, lo que tenemos el privilegio de ser padres, preguntarle al Señor: Señor, ¿qué llamado traes para este hijo? ¿Cómo lo debo de cuidar? ¿Cómo debo de formarlo para que alcance ese llamado? Y entonces ahí es donde el ángel del Señor le explica primero quién es ese niño, que iba a ser un nazareo, un libertador de Israel. Y segundo, cómo debía de caminar, ¿verdad? Cómo debía de alcanzar el propósito de Dios, siendo nazareo, apartándose. Y dice que le pusieron por nombre Sansón, que significa luz del sol. O sea que ese niño nació para brillar. Y dice 13:24, el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Entonces, llama la atención de que hasta ahí los padres habían hecho un buen papel, ¿verdad? La mujer atendió todo lo que le dijo el ángel. Y el niño pues creció y el Señor lo bendecía. O sea, que nosotros realmente podamos ser diligentes en buscar al Señor sobre la identidad y el propósito del hijo o de los hijos que nos ha dado, porque cada uno viene con un propósito especial para sí, viene con una vocación, con un llamado, pero también viene con una forma de ser. No podemos comparar un hijo con el otro. Para cada uno podemos decirle: Señor, ¿cómo necesita ser formado este niño? Obviamente hay algo que es general: formado en la palabra, formado en la oración, formado en congregarse, formado con el ejemplo que miran en nosotros, que oyen de nosotros, porque nuestras palabras pues van a ir marcando. Entonces, ¿cómo es de importante nosotros llevarlos en ese caminar para que alcancen el propósito de Dios? Pero entonces ya en el 14, este varón, Sansón, es despertado en el área sexual. Y entonces ahí es donde empieza él a cometer errores, ¿verdad? Los padres todavía tratan de encaminarlo, porque él dice que se enamora de una mujer porque descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Esto ya fue un plan del Señor, pero la intención de él, de su corazón, siempre iba a buscar mujer entre los filisteos. Entonces, a pesar de eso, el Señor usaba eso para sus propósitos, pero no era la forma normal en él o lo que él se esperaba de él. Sin embargo, fracasa esta relación, a pesar de que se había juntado con ella y toda la cuestión, porque los filisteos van contra ella y dice que la queman, la matan, y él pues se venganza, mata a varios filisteos. Pero en el versículo
15 dice, después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer, dice. Ahí fue la situación donde, estos hombres ya habían decidido quemarlas y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y destruyó, dice, y mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Y así juzgó a Israel 20 años, dice. Y Sansón, dice, fue a Gaza y allí vio a una ramera. Miren, seguía otra vez enredándose con mujeres filisteas, siendo un nazareo. Entonces, ya había descendido a Timnat por mujer. Aquí descendió a Gaza por una ramera. Y después descendió a... dice, estoy leyendo el capítulo 16. Y después dice que descendió a un lugar que se llama el Valle. Ahorita vamos a ver. Sí, descendió a un valle, al valle de Sorek. Y ahí vio a una mujer y se enamoró de ella, se llamaba Dalila. Entonces, descendió 3 veces él por mujeres filisteas. Pero en ese descender cayó en el enredo de Dalila. Y Dalila fue, dice, una opresión para él. O sea, lo sexual lo llevó a eso. A pesar de que era nazareo, a pesar de que él fue llamado a cumplir el propósito de Dios, sin embargo, él se enredó en la debilidad que tenía con estas mujeres, creyendo que en eso estaba agradando a Dios. Y este varón le fue revelando a Dalila su secreto. Y era que la fuerza que tenía era en guardar ese llamado del nazareato. Y era expresado en ese cabello largo que tenía, porque dice que iba a ser nazareo todos los días de su vida hasta su muerte. O sea, nunca se iba a cortar el cabello. Y entonces 4 veces lo durmió en su regazo Dalila a él, para sacarle la verdad. Y ahí es donde dice la palabra, porque que despertemos, dice, despiértate tú que duermes entre los muertos, porque entonces vas a resultar cediendo tu fuerza, y tu fuerza va a ser menguada el día de la prueba, hermanos. No la vas a tener, porque se la has entregado al enemigo, al mundo, en ese enredo que a veces caemos. Ahí tenemos que ser bien cuidadosos, hermano, porque Dalila significa opresión, es un hostigamiento, porque los vínculos que se han establecido son fuertes, especialmente si es una relación no aprobada por Dios con el mundo, porque ya de por sí el matrimonio es un vínculo fuerte, hermano. Uno resulta pensando lo mismo que el otro. Y dice que el que se une a una ramera, uno se hace con ella, porque es un pecado en el cuerpo. El cuerpo queda atrapado espiritual y emocionalmente con esa otra persona. Entonces, y todas las formas que él habló con Dalila, todo eran ataduras. Hasta que reveló el secreto, dijo, si me cortan el cabello. Pero las anteriores, si me atan con esto, si me atan con otro. Es aquel hijo de Dios que sigue cediendo cada vez y no se da cuenta que el Espíritu de Dios de repente ya está entristecido y de repente apagado, que no es lo mismo. Entonces, resulta tomando la forma del mundo, hermano, ya sin aceite en su lámpara, sabiendo que es un tiempo peligroso para andar así, enredados en los negocios de este mundo y poniendo en riesgo su futuro espiritual, su llamado. Y es ahí, si lo traemos al tiempo de hoy, voy a leer 2 Corintios 6:14, donde tiene mucha relación con eso.
Y dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, hablando de esas ataduras, de esas ligaduras. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, vivo. Como Dios dijo, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, eso es poner el fundamento. Cristo ya está en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ¿por qué andamos siendo vínculos con el mundo? Por tanto, dice el 17, salgan de en medio de ellos y apártense. Apártense es consagrarse al Señor. La santidad es que Dios nos apartó para Él. Ahora viene la parte que a nosotros nos toca, apartarnos nosotros para Él, que no es lo mismo. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Se recuerda que al nazareano, y yo los recibiré. Recuerda que al nazareo decía que no podía beber ni vino ni alcohol, ni comer nada inmundo. Pues este es el llamado a nosotros, dice, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te sientes huérfano? ¿Te sientes seguro en el evangelio que estás caminando? ¿O de pronto estás enredado, estás muy comprometido con cosas de este mundo? Estás a tiempo, hermano. Estás a tiempo, hermana, para cumplir ese llamado precioso que Dios dice, salgan de en medio de ellos y apártense. Y yo los recibiré. Y dice, y no toquéis lo inmundo. Entonces, tenemos un llamado de Dios, hermanos, para que ese fruto madure. Dios ha provisto todo lo necesario para que cumplamos ese llamado de ser santos, porque Dios es santos, porque yo soy santo. ¿Puede hacer uno de sí mismo todo cumplir ese llamado? No. Tiene que someterse al ministerio del Espíritu Santo para alcanzarlo. Y entonces es el resultado, una vida que va a caminar agradando a Dios, que va a caminar apartada para Dios y transmitiendo esa santidad y esa gracia de Dios a los suyos, a través de una vida que es un testimonio para otros, ¿verdad? Diciéndole, sí se puede agradar a Dios. ¿Ves tus redes sociales? Que el Señor te ayude a discernir qué es bueno y qué es malo, para no enredarte en las cosas de este mundo, porque es muy fácil ser atrapados, hermanos, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar. Así que pongámonos hoy delante del Señor y digamos, Señor, queremos ser santos como tú eres santo y alcanzar esa estatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Pedir, mis amados hermanos, vamos a orar por las diferentes necesidades que han llegado a la radio y empezamos por las necesidades de salud. Pero antes de orar por ellas, quiero que oremos por esta palabra que oímos. Padre, en el nombre de Jesús, nos consideramos necesitados delante de ti, sabiendo, Señor, que tenemos un llamado digno, un llamado santo, de ser santos, como tú lo demostraste ser en esta tierra, Señor. Como tú caminaste en esta tierra y nos llamas a que lo hagamos como tú lo hiciste. No podemos en nuestra fuerza. Tenemos que ser auxiliados, Señor, como auxiliaste a tus discípulos, los apóstoles, enviándoles al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que el Espíritu Santo, como el cual mora en nosotros, nos ayude, Señor, a rendirnos a tu obra, porque necesitamos, Señor, crecer y madurar para alcanzar esa estatura de Cristo, como árboles llenos de frutos,
como un huerto que tú visitas, Señor. Tu presencia, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Nos unimos en oración también, Señor amado, por la familia González Gálvez, que dice por sanidad, igual que María Luisa, por su sistema digestivo, por María Esperanza, ya que después del COVID quedó con tanque de oxígeno, por un anónimo que pide por la sanidad completa de su cuerpo, por Varón Silva por sanidad, por Flor de María, dice por la sanidad de su nietecito, Steve Palacios, tiene punto de neumonía, por Magalí Orozco por sanidad, por la familia González Pérez, Pati tiene neurisma, dice Clara Margot, por una arteria que tiene inflamada en el corazón, Leoncio Patzán por sanidad, igual que Roselía, Fide Maldonado, que le duele mucho su cadera, Moisés Pemech, oración por sanidad, tiene cáncer en la próstata, Elsa Díaz, oración por su salud, tiene presión alta y falta de sueño, Damaris Dorcas dice por sanidad, Brian Arriola por sanidad, igual que Yolanda Orozco, Paola Arriola, Ana Estrada, que pide por su hermana, Irma Ruiz padece de insuficiencia renal, Osman Carranza por sanidad, igual que Henry López, Tescún, Eva Méndez. Amén. Padre, en el nombre de Jesús hemos mencionado cada una de estas peticiones, las ponemos en el altar delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor bendito, que seas propicio a las necesidades de sanidad y salud de mis hermanos, Padre. Pedimos que conforme a tus riquezas en gloria y sabiendo que tú pagaste por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, te pedimos, Señor, que obres sobrenaturalmente en estos cuerpos, Señor, y ellos puedan glorificarte, Señor, como un testimonio vivo de esa sanidad, y no solo sus cuerpos, sus almas sean transformadas a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Si hay necesidad de exámenes, medicamentos, tratamientos, Padre, provee también lo económico para sufragar estos gastos. La familia, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. También por provisión de trabajo y por problemas económicos pide la familia González Gálvez, la familia González Pérez, Marlene Toledo, Damaris Dorcas, Brian Arriola, Yolanda Orozco, Paola Arriola, Henry López, Brenda Pérez, Eva Méndez, Anónimo. Piden también. Padre, venimos delante de ti poniéndote estas necesidades económicas, Señor, de trabajo, de bendición para sus empresas, el que las tiene, aquel que no tiene trabajo, le proveas. Señor, si hay deudas, si hay compromisos, Padre, por favor, auxilia a mis hermanos en estas peticiones que pusieron, sabiendo que no solo van a ver esa provisión, sino también sus almas sean trabajadas por tu Espíritu, haciéndoles depender más de ti, Señor, hablando sus corazones sobre algún descontrol emocional al irse por el dinero, Señor, entendiendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ayúdalo, Señor, que esa raíz se pudra, Señor, y dependamos más de ti, Señor, y podamos vivir contentos, Señor, con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, pero que haya contentamiento. Bendice a mis hermanos, Padre, provéeles, abre las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús. También por la salvación y liberación pide la familia González Gálvez por salvación, Anthony del Cid por salvación y problemas de alcoholismo, un anónimo pide por salvación y problemas de violencia, Alejandra Orozco por liberación de violencia, se encuentra pasando con su familia y es lastimada por ellos, Leoncio Patzán por salvación, Agripina Peláez, oración por problemas de vicios y liberación espiritual, Marisol Ruiz por salvación, Damaris Dorcas dice oración por liberación, se encuentra pasando por una situación muy difícil en su vida personal, en su vecindario. Mauricio Vázquez, oración por problemas de vicios. Un anónimo y oración por Álvaro, se encuentra en vicios, también por la vida de Samuel.
Yolanda Orozco, problemas de violencia por la vida de sus hijos y nietos. Paola Arriola también dice por problemas de violencia y vicios. Brenda Ampares, por salvación de Ángel Gabriel. Brian Arriola, violencias con su papá. Y también la familia González pide por su vida espiritual y problemas que encuentran en su pasado. Ana Espinosa por restauración. Fran por restauración personal de su vida espiritual. Miriam Silva por su oración por su vida, Dios sobre en ella, dice, trae una respuesta. Byron Silva por restauración personal. Angélica Soco, restauración de su estado de ánimo, está pasando mucha tristeza. Luis Pazán por restauración personal. Dionso Pazán, oración por restauración matrimonial. Marisol Ruiz, oración por restauración de sus hijos, por problemas de vicios y problemas de liberación espiritual. La familia García Smith por restauración familiar y por infidelidad. Padre Santo, venimos pidiéndote, Señor, por cada una de estas necesidades que hoy presentamos delante de ti, Señor. Suplicándose, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Reprendemos toda atadura del diablo, Señor. Y aquellos que no te conocen, tú te reveles, Señor. Reveles a tu Hijo Jesucristo en ellos, para que puedan encontrar salvación y vida eterna, Señor. Te pedimos para aquellos que están atrapados en esclavitud, Señor, que están atrapados en el pecado. Padre, que tú vengas, Señor, a alumbrar sus vidas y ellos puedan salir de esa esclavitud y de esa atadura, Señor. Y traigan restauración familiar, traigan restauración personal, Señor. Por favor, haz volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y restaures matrimonios. También, Padre, lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.